Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días Saúl tomó 3.000 hombres escogidos de todo Israel y marchó en busca de David y su gente frente a Suré a Yelín. Llegó a un corral de ovejas junto al camino, donde había una cueva. Saúl entró a hacer sus necesidades mientras David y sus hombres se encontraban al fondo de la cueva. Los hombres de David le dijeron: «Este es el día que te dijo el Señor, yo entregaré a tus enemigos en tu mano. Haz con él lo que te parezca mejor». David se levantó y cortó sin ser visto la orla del manto de Saúl. Después de ello sintió pesar por haber cortado la orla del manto de Saúl y dijo a sus hombres: «El Señor me libre de obrar así contra mi amo, el ungido del Señor, alargando mi mano contra él, pues es el ungido del Señor». David disuadió a sus hombres con esas palabras y no les dejó alzarse contra Saúl. Este salió de la cueva y siguió su camino. A continuación David se levantó, salió de la cueva y gritó detrás de Saúl: «Oh, rey, mi señor». Saúl miró hacia atrás. David se inclinó rostro a tierra y se postró y dijo a Saúl: «¿Por qué haces caso a las palabras que dice la gente? David busca tu desgracia. Tus ojos han visto hoy mismo en la cueva que el Señor te ha entregado en mi mano. Han hablado de matarte, pero te he perdonado diciéndome: no alargaré mi mano contra mi amo, pues él es el ungido del Señor. Padre mío, mira por un momento la orla de tu mano en mi mano. Si la he cortado y no te he matado, comprenderás bien que no hay en mí ni maldad ni culpa y que no te he ofendido. Tú, en cambio, estás buscando mi vida para arrebatármela. Que el Señor juzgue entre los dos y me haga justicia, pero mi mano no estará contra ti. Como dice el antiguo proverbio, de los malos sale maldad, pero en mí no hay maldad. ¿A quién ha salido a buscar el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una simple pulga? El Señor sea juez y juzgue entre nosotros. Juzgará, defenderá mi causa y me hará justicia, librándome de tu mano». Cuando David acabó de dirigir estas palabras a Saúl, éste dijo: «¿Es esta tu voz, David, hijo mío?». Saúl levantó la voz llorando y siguió diciendo: «Eres mejor que yo, pues tú me tratas bien, mientras que yo te trato mal. Hoy has puesto de manifiesto tu bondad para conmigo, pues el Señor me había puesto en tus manos y tú no me has matado. Si uno no encuentra a su enemigo, le deja seguir por los buenos el camino. Que el Señor te recompense el favor que hoy me has hecho. Ahora sé que has de reinar y que en tu mano se consolidará la realeza de Israel». Palabra de Dios. Misericordia, Dios mío, misericordia. Misericordia, Dios mío, misericordia. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti. Me refugio a la sombra de tus alas, mientras pasa la calamidad. Misericordia, Dios mío, misericordia. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. Confundirá a los que ansían matarme. Enviará Dios su gracia y su lealtad. Misericordia, Dios mío, misericordia. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria, por tu bondad, que es más grande que los cielos, por tu fidelidad, que alcanzan las nubes. Misericordia, Dios mío, misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. E instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el de Zebedeo y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor. Está San Marcos narrándonos los comienzos del ministerio, de la vida pública de Jesús. ¿Qué es una de las primeras cosas que hace, uno de los primeros gestos? Lo acabamos de escuchar. Jesús no tiene intención de realizar él solo, a solas, su ministerio. Es más, lo que él quiere realizar en el mundo es algo que necesita de la convivencia, porque ha venido a introducir en el mundo el germen de la unidad. La unidad es necesaria, absolutamente necesaria entre los seres humanos, ya que la ley que Dios nos da es la ley única del amor. Esa palabra que resume tanto los mandamientos referentes a Dios como los mandamientos referentes a los demás. Dicho de otra manera, Jesús ha venido a enseñarnos el camino de la salvación, enseñándonos cómo es el amor del que Dios nos habla, el amor que Dios mismo es. Pero naturalmente el amor se dirige no a cosas, sino a personas. Por eso, ser cristiano está claro que no puede consistir en vivir uno a solas su relación con Dios. Es que Dios quiere expresamente que la vivamos en comunidad, que la vivamos en relación de unos con otros, y una relación que tiene que ser de amor. Por eso Jesús da un primer paso, que es elegir de entre los que en aquel momento le estaban siguiendo a estos 12 que van a constituir esa comunidad de vida, de bienes. Van a compartirlo todo durante esos 3 años que Jesús esté predicando, van a estar con él. De hecho, expresamente dice San Marcos, instituyó 12 para que estuvieran con él y después para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar demonios. Pero lo primero que tienen que hacer es estar con él. Y de hecho, el resto de los relatos evangélicos vemos que Jesús va a ir recorriendo toda Palestina, desde Galilea a Judea, de Judea a Galilea, y siempre lo hace rodeado del grupo de los 12. ¿Y qué van haciendo por el camino? Por lo pronto van siendo testigos de qué hace Jesús, cómo se comporta, qué siente, cómo reacciona ante su relación con el Padre, con los demás. Van, por lo tanto, asimilando una nueva forma de ser. Les va a costar, porque desprenderse de las formas de reaccionar humanas cuesta trabajo. Aprender lo que nos enseña Jesús no es fácil, pero por lo menos van a irlo viendo, van a irlo descubriendo. Después, ayudados de la gracia fuerte del Espíritu que recibirán en Pentecostés, ese cambio en sus vidas será posible. Pero mientras tanto van aprendiendo, unas veces porque Jesús les corrige, les enseña, otras veces porque escuchan las enseñanzas de Jesús al pueblo, van aprendiendo qué es lo importante en la relación con Dios, cómo a Dios le molesta mucho la hipocresía, es decir, el hacer las cosas no de corazón, sino solo para disimular o para aparentar ante los demás. Van descubriendo en qué consiste ese amor a Dios y a los demás, hasta que
impulsados por el mismo Jesús, sean lanzados a anunciar y a predicar al mundo entero el Evangelio. Todo esto lo van viviendo en esa comunidad de los 12, donde por supuesto hay momentos de tensión y de dificultad. Los cuentan los evangelistas sin disimularlo, como en algunas ocasiones, o bien por envidia o por lo que sea, discuten entre ellos a ver quién es el mayor de entre ellos, quién es el más importante. Jesús les va a ayudar a decir, mirad, el que quiera ser grande, que sea el último de todos, el servidor de todos. Y así van aprendiendo. También nosotros deberíamos aprender cómo vivir en comunidad. Desde luego, si nunca nos reunimos con los demás, si nunca tenemos contacto con los demás, difícilmente podemos hablar de una comunidad cristiana. En una parroquia es fundamental la presencia de cada uno, es fundamental reunirse y no solo para la celebración, sino también para las diversas actividades parroquiales, como son pues la formación de cada uno, la catequesis o el ayudar a otros a formarse como catequistas. Está la actividad caritativa, está la atención a los enfermos, está la atención a los ancianos. Es decir, lo que constituye el corazón de una comunidad cristiana, algo en lo que todos deberían participar, no solamente algunos, sino todos, en la medida, por supuesto, de las fuerzas y de las capacidades de cada uno. No todos pueden participar de la misma manera y con la misma intensidad y con el mismo tiempo, pero aportar el granito de arena es algo fundamental y sobre todo, estar en la cercanía de los demás para poder cumplir el mandamiento del amor. Si nos fijamos bien, la cantidad de cosas que dice Jesús a los discípulos van dirigidas un poco al futuro, a cuando ellos estén solos, a cuando estén con sus comunidades. Y en esas comunidades hay que aprender a perdonar no solo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, y así sucesivamente. Pero lo vemos también en los relatos de los apóstoles, que aparecen también en las cartas, donde se habla de la comunidad cristiana. San Pablo, por ejemplo, pastor de varias de esas comunidades y fundador de ellas, pues continuamente les está exhortando a vivir de una manera determinada, con un estilo de vida. Ese estilo de vida tiene que ir caracterizado por la unidad. En la última cena Jesús había rezado al Padre, pidiendo, Padre, que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Parece que él establece una relación muy fuerte, muy importante, entre el estilo de vida de sus seguidores, de sus discípulos, y la fe por parte del mundo. Si ahora mismo somos conscientes de lo poco que vivimos la unidad en nuestras comunidades, que prácticamente, digamos que está compuesta de individuos, es decir, en el sentido de que con actitudes individuales no rompemos el hielo para establecer verdaderas relaciones entre todos, y por lo tanto la unidad pues quizá no existe, más aún cuando nos dejamos llevar por las envidias, los celos, y empiezan los comentarios de unos contra los otros y se establecen grupitos, algo que tanto odiaba San Pablo, por ejemplo, en la iglesia de Corinto, cuando unos decían, yo soy de Cefas, yo de Apolo, yo de Pablo, que no, que Cristo es uno solo. Les viene a decir que Cristo es uno solo, que por lo tanto es uno del que tenemos que ser partícipes, del que tenemos que ser partidarios. No se pueden establecer esos grupos que se dividen entre sí. Bueno, pues hemos hecho eso y mucho más. Hemos roto la Iglesia de Cristo en 1000 pedazos. Y es posible que sea una de las razones por la que el mundo hoy no cree. Si pretendemos decirles a los que no creen,
mirad lo que hace la fe en Cristo. ¿Veis? ¿Veis qué unidos estamos? ¿Veis cómo nos queremos? ¿Cómo nos ayudamos todos? Esto es lo que hace la fe en Cristo. Por desgracia no lo podemos decir, porque enseguida nos contestarían: pues yo creo que hacéis igual que los demás, no os distinguís mucho de nosotros, de los que decimos no creer. No es cierto, estoy exagerando. Ciertamente, por supuesto que hay, pienso, un poco más de bondad y de humanidad entre los creyentes que entre los que no lo son, que se dejan llevar, y mucho, por el egoísmo. Pero que estamos contagiados de eso nosotros también, ya lo creo. El mejor testimonio hoy para que el mundo vuelva a creer en Cristo sigue siendo el de la unidad. ¿Cómo es posible esa unidad? Pues viviendo los valores del Evangelio. Hemos escuchado en la primera lectura un precioso relato del héroe de Israel, David, el rey David, cuando todavía se conservaba, diríamos, para el Señor, el corazón para el Señor, y aprendía de él a comportarse, y vemos ese respeto inmenso que siente por Saúl, a quien el Señor ya había recusado como rey. Ya le había dicho que no iba a seguir siendo el rey, va a ser David. Pero sin embargo David lo respeta sencillamente porque es el ungido del Señor. Aquel a quien se había ungido con aceite, elegido por el Señor. Y solamente por eso, aunque no hubiera sido fiel, David lo respeta y lo quiere. En el caso nuestro, de todos los cristianos, tendríamos que recordar que todos, absolutamente todos, el día de nuestro bautismo, fuimos ungidos con el óleo de los catecúmenos, primero en el pecho y después en la cabeza con el santo crisma. Somos, por lo tanto, cada uno de nosotros ungidos del Señor, elegidos para ser hijos suyos. Si aprendiéramos a tener ese mismo respeto por los ungidos del Señor, si aprendiéramos a mirar a los demás con esa mirada profunda de fe que tiene David, no recorreríamos inmediatamente un camino muy hermoso hacia esa unidad. La unidad, pensemos que no es cuestión solamente de los jerarcas de la Iglesia, no es cuestión solo de declaraciones oficiales, sino que esa unidad tiene que ser reconstruida en el corazón de todos y cada uno de los creyentes en Cristo. Que nos demos cuenta de lo que hay en nuestra vida que no funciona porque no estamos unidos a Cristo, que lo reparemos y desde nuestra unión en Jesucristo y con Jesucristo en la verdad podremos también unirnos con los demás y constituir, como Jesús quería, un solo rebaño bajo un solo pastor. Pidamos hoy especialmente la intercesión de San Francisco de Sales, que tanto vivió e hizo por la unidad de sus cristianos allá en Ginebra, para que nosotros hoy podamos ir dando los pasos que el Señor quiere.